Buen día con todos. Mi nombre es Rosa Maricelo Franco Romero. Daremos a entender la aplicación de la metodología integradora de procesos empresariales MIPE basada en la gestión del conocimiento con balance Scorecard INTIC MRP2 para mejorar la gestión del área de la producción de la empresa Savoy del distrito de José Leonardo Ortiz en el año 2012. El asesor a cargo es el Dr. Carlos Chávez Monzón, autor de la metodología integradora de procesos empresariales. Esta vez daré a conocer la matriz de análisis de riesgo de la elaboración de nylon o cinta para el saco del área de producción. El análisis de riesgo se coloca la materia prima en la extrusora para convertirse en cinta. El problema es que a veces cuando se coloca la materia prima húmeda en la extrusora, el nylon o cinta sale defectuosa. El análisis tendría que ser baja probabilidad de error, pero cuando el problema ocurre es mayor a un impacto en la rentabilidad. En el segundo se programa la máquina para producir la cinta requerida según los pedidos. El problema algunas veces no programa bien la extrusora y la cinta no es la adecuada. Su análisis: cuando ocurre el problema de la programación de la extrusora, la rentabilidad es menor. El tercero, si las cintas son enrolladas en conos para su futura utilización, el problema no se controla adecuadamente el llenado de los conos. El análisis: cuando no se lleva un adecuado control, la probabilidad del problema es alta. En la segunda tenemos la matriz de análisis de riesgo de la elaboración del tejido del saco del área de producción. Se colocan los cuernos de acuerdo al estilo requerido. El problema viene a ser a veces no se cuenta con los conos para el estilo de saco requeridos y el análisis tiene alta probabilidad al no haber conos para los estilos requeridos, por el cual hay un mayor impacto en la rentabilidad. El segundo, se programa el estilo requerido de acuerdo a la cantidad del periodo. El problema: en ocasiones no supervisan bien la calidad de nylon o cinta que se va a utilizar. Y el análisis: cuando hay una baja probabilidad de la calidad del producto, hay un mayor impacto en la rentabilidad. En el tercer matriz de análisis de riesgo de la elaboración del laminado del saco del área de producción, primero colocamos la materia prima, el polietileno, en la cesta de mezcla y procede a plastificar o laminar. El problema: de vez en cuando la laminadora no es programada adecuadamente y se producen fallas en la calidad del plastificado. El análisis: cuando la probabilidad es baja en la programación del producto, el impacto de la rentabilidad es mayor. El segundo, se colocan los sacos y se programa la laminadora. El problema viene a ser no se aprovecha toda la capacidad de producción y el análisis: la alta probabilidad de no aprovechar toda la capacidad de producción produce un menor impacto en la rentabilidad. En el tercero, la matriz de análisis de riesgo de la elaboración del laminado del saco del área de producción. Dice: se determina el diseño y colores a utilizar. El problema: los colores requeridos son reemplazados por otros parecidos. El análisis: cuando la probabilidad es baja en la determinación de colores, el impacto de la rentabilidad es menor. Colocamos los sacos y el diseño requerido. El problema: algunas veces el diseño no es colocado correctamente y el análisis: cuando es baja la probabilidad del diseño, ocurre un mayor impacto en la rentabilidad. Se programa la máquina para empezar el estampado. El problema: a veces la maquinaria no es programada adecuadamente, produciendo falla en el producto, y el análisis tiene alta probabilidad en la programación de la maquinaria, cuando ocurre un mayor impacto en la rentabilidad. Ahora, los procesos críticos, que es el escenario de procesos críticos de la empresa Inversiones Savoy EIRL. El problema es a nivel operacional. Muchas veces cuando se coloca la materia prima húmeda en la extrusora, el nylon o cinta sale defectuosa o dañada. Algunas veces no programa bien la extrusora y la cinta no es la adecuada. No se controla el llenado de los conos. A veces no se cuenta con los conos para el estilo de sacos requerido. En ocasiones no supervisan bien la calidad de nylon o cinta que se va a utilizar. El tiempo que demora en el tejido por el saco es muy largo. Algunas veces
la laminadora no es programada adecuadamente y produciendo fallas en la calidad del saco. Algunas veces el diseño no es colocado correctamente. Los colores requeridos son reemplazados por otros parecidos. A veces la maquinaria no es programada adecuadamente, produciendo fallas en la calidad del producto. A veces se programa mal la máquina de corte y cosido, produciendo errores en el corte y cosido del saco. Ciertas veces los sacos pasan sin ser cosidos y no existe control adecuado para la verificación del saco cosido. Los problemas a nivel táctico. No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de datos de la cantidad de veces que ingresó materia prima en humedecida o mala calidad. No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de las programaciones anteriores de la extrusora para determinar una programación adecuada. No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de las cantidades producidas y capacidades reales de la extrusora que les permita saber el límite de pedidos que pueden reconocer. No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de las veces que colocan materia prima húmeda en la extrusora. No existen reportes analíticos con cuadros y gráficos comparativos de los estilos solicitados por los clientes y los demás de la empresa para verificar de esta manera cuáles son los más requeridos en el mercado. No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de la cantidad de sacos que se requieren con laminado para aprovechar su máxima capacidad de producción. No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de las veces que se han usado incorrectamente los diseños. No existen reportes analíticos con cuadros y gráficos comparativos de los colores que se requieren con mayor frecuencia, con mayor calidad. No existen reportes analíticos con cuadros y gráficos comparativos de la cantidad de veces que se programó mal la máquina de corte y cosido. No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de la cantidad de sacos que son cosidos correctamente. Y por último, no existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos de los tipos de costura en los que se realicen los trabajos. Los problemas a nivel estratégico. Falta de estrategia para poder revisar el estado de la materia prima antes de ingresar a la extrusora para así evitar fallas en la calidad del producto. Falta de estrategias para determinar correctamente los tipos de programación y así obtener una cinta de acuerdo a los requerimientos. Falta de estrategias para verificar los estilos utilizados ya que son requeridos por los clientes y así determinar la cantidad exacta a elaborar para no generar fallas en el proceso. Falta de estrategias para determinar la máxima capacidad de producción de los telares y así poder saber si está competente con las demás máquinas. Falta de estrategias para determinar la programación adecuada y obtener un laminado uniforme. Falta de estrategias para determinar en qué momento son colocados los diseños incorrectamente. Falta de estrategias para conocer el margen error que se tiene en cada grupo de pedidos, sacos que fueron cortados incorrectamente. Falta de estrategias para ver la capacidad de producción de la maquinaria de corte y cosido y así aprovechar la capacidad de producción. Falta de estrategias para medir la cantidad de sacos cosidos incorrectamente. Falta de estrategias para saber en qué momento se producen los errores del cosido y dar apoyo para evitar este tipo de problemas. Y por último, la falta de estrategias para fijar automáticamente el tipo de cosido que se requiere. Y como tercer punto, tenemos el mapa estratégico de la empresa molinera, de la empresa Savoy, nivel corporativo. En la perspectiva financiera, estrategias para el ROE 14%, las estrategias para el ROI 14% y la rentabilidad de la venta el 10%. En la perspectiva del cliente es reducir las quejas del cliente, incrementar el grado de satisfacción del cliente, incrementar el efecto multiplicador e incrementar el número de clientes. Y en la perspectiva interna tenemos la elaboración de nylon o cinta para el envase, que es el saco. Se coloca la materia prima en la extrusora para convertirla en cinta. Se programa la máquina para producir las cintas requeridas según pedidos y las cintas son enrolladas en conos para su futura utilización. En otra perspectiva interna tenemos la elaboración del tejido del saco. Se colocan los conos de acuerdo al estilo requerido, se programa el estilo requerido de acuerdo a la cantidad de periodo y se obtienen rollos en 5.000 metros. Otra perspectiva sería la elaboración del laminado del saco. Colocamos la materia prima, el polietileno, en la cesta de mezcla y se procede a plastificar o laminar. Se colocan los sacos
y se programa la laminadora, y por último se obtiene un nuevo rollo de saco de laminadora. Otra perspectiva es la elaboración del estampado de saco, que se determina al diseño y color a utilizar, colocamos los sacos y el diseño requerido y se programa la máquina para emplear el estampado. En otra perspectiva, proceso de corte del saco, determinamos el tamaño de los sacos según el pedido, colocamos los sacos en la cortadora y se programa la máquina de corte y cosido. La última perspectiva interna es el proceso del cosido del saco, se determina el tipo de costura que utilizará para coser los envases de sacos y colocar los sacos en la máquina de coser. El otro mapa estratégico es la perspectiva de aprendizaje, que es la elaboración del nylon cinta para el envase, diseñar lineamientos estratégicos, reportes analíticos e históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativo del número de veces, donde se coloca la materia prima en la extrusora para convertirse en cinta, se programa la máquina para producir las cintas requeridas según los pedidos y las cintas son enrolladas en conos para su futura utilización. En la elaboración del tejido de saco se diseña lineamientos estratégicos, reportes analíticos e históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos al número de veces, donde se colocan los conos de acuerdo al estilo requerido, se programa el estilo requerido de acuerdo a la cantidad del periodo y se obtiene rollos en 5.000 metros. El otro es la elaboración del laminado el saco, que se diseña alineamientos estratégicos, reportes analíticos e históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos número de veces, donde colocamos la materia prima en la cesta de mezcla y se procede a plastificarla o laminar. También se colocan los sacos y se programa la laminadora y se obtienen nuevos rollos de sacos de laminadora. En el otro, elaboración del estampado del saco, donde se diseña alineamientos estratégicos, reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos número de veces, se determina el diseño y colores a utilizar, colocamos los sacos y el diseño requerido, se programa la máquina para empezar el estampado. Y el otro es el proceso del corte del saco, diseñar lineamientos estratégicos, reportes analíticos e históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos del número de veces, de laminado, del tamaño de los sacos según el pedido, colocamos los sacos en la cortadora y se programa la máquina de corte y cosido. Y el último, perspectiva de aprendizaje, que es el proceso de coser saco, diseño lineamientos estratégicos, reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos número de veces, determinando el tipo de costura que utilizará para coser los envases o sacos y colocar los sacos en la máquina de coser.